una manera de... Primero les quiero dar unos conceptos, esperen, voy a sacar esto de acá. Eh, unos conceptos para que tengan en cuenta y no lo tengan que estar buscando en los apuntes, que son preguntas de parcial, saber qué es eso y aparte que les va a servir para hacer su investigación. Em, Cuando yo voy a realizar una estadística para determinada investigación, yo voy a tener que seleccionar una muestra que es la que voy a estudiar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo esa muestra? ¿Cómo la elijo? Yo voy a tener que tener primero un universo. Esto va así, de mayor a menor. El universo es el total de los elementos que tienen ciertas características que yo quiero estudiar. Por ejemplo, podemos tener el universo de empleados de salud, trabajadores de la salud. Supongamos, yo quiero estudiar algo sobre personas que trabajan en salud. Ese es mi universo. Todos los trabajadores de salud pueden ser de Argentina, de Buenos Aires, del mundo. Eso después, de acuerdo al estudio que voy a hacer, se establecerá. Pero del lugar que yo elija van a ser todos los trabajadores de salud. Después voy a tener una población. Supongamos que yo digo de técnicos radiólogos. Entonces, dentro de todo ese universo que son los trabajadores de salud, voy a tener una población que supongamos que yo quiero saber de un hospital, para hacerlo más concreto. En el Hospital Posadas, todos los trabajadores de salud son mi universo. Mi población va a ser todos los técnicos radiólogos que trabajan en el Hospital Posadas. Y la muestra que voy a tomar, supongamos que tenga que ver con el embarazo programado o algo por el estilo. Entonces yo, dentro de esos que son técnicos radiólogos, que es la población que a mí me interesa, tengo que elegir a alguien con una característica más específica, que en este caso van a ser mujeres que sean técnicas radiólogas. ¿Sí? Mi muestra van a ser todas las mujeres técnicas radiólogas del Hospital Posadas. ¿Sí? El universo, todos los trabajadores de salud, porque también va a tener administrativos, a eso no los voy a contar. Todos los trabajadores de salud. Dentro de los trabajadores de salud, mi población van a ser los técnicos radiólogos. Y la muestra de esos técnicos radiólogos a quienes yo voy a elegir para estudiar son mujeres. ¿Sí? En este caso coincidiría la muestra de estudio, que son las mujeres que son radiólogas en el Hospital Posadas, con la población diana. La población diana o la población objetivo es aquella población a quién le va a servir esta investigación. En realidad es más amplia, porque acá le va a servir a todas las técnicas de radiólogas de todos los hospitales, por ejemplo, de Buenos Aires, o de todos los hospitales del mundo, supongamos, si es muy importante mi investigación. Empecemos de nuevo. Universo, todos los trabajadores de salud del Hospital Posadas. Población de estudio, los técnicos radiólogos. La muestra son los técnicos radiólogos que son mujeres. Y la población diana, en este caso, difiere de la población general, que son todos los técnicos radiólogos, porque para quién va a servir mi estudio es para las técnicas radiólogas, para las mujeres, porque los varones no se embarazan. Por ejemplo, eso sería un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, a ver, si por ejemplo, puedo tomar a todas las personas que consumen alcohol. Ese es mi universo. Todos los que toman alcohol, supongamos en Catamarca, no sé. ¿Puedo estudiarlos a todos? Me llevaría un montón de tiempo y si depende de lo que yo quiero inferir de esa investigación, quizás no necesite estudiarlos a todos. Entonces, mi universo va a ser todas las personas que tomen alcohol en Catamarca. ¿Cuál va a ser mi población? Voy a elegir una característica que vaya a marcar una diferencia en mi estudio y que me haga achicar ese universo un poco. Entonces, supongamos que yo quiero estudiar dentro de esa población a los que tienen entre 19 y 25 años. Mi población va a ser todas las personas entre 19 y 25 años que toman alcohol en Catamarca. ¿Cuál va a ser mi muestra? Bueno, todas las personas que tienen 19
entre 19 y 25 años que toman alcohol en Catamarca que van no sé, a la universidad tal. Entonces yo mi muestra la voy a tomar solo entre esos chicos de esa universidad. Me va a servir el estudio, por ejemplo, si yo quisiera saber, no sé, si la cantidad de veces a la semana que toman alcohol. Entonces, bueno, yo eso después voy a inferir hacia el resto de la población y a todo el universo que los chicos entre 19 y 25 años toman alcohol 5 veces a la semana, supongamos. ¿Sí? No necesito estudiarlos a todos. Voy a hacer una, digamos, una inferencia. Bueno, si acá me dan estos porcentajes, yo hago de cuenta que si analizo a toda la población voy a obtener el mismo resultado. Para ese caso, bueno, es medio aleatorio, pero en salud suelen darse como efectivas estas investigaciones. ¿Por qué? Porque si todos los que tuvieron, a ver, una roncha en la, en la punta, perdón, de la nariz, padecieron enfermedad X y los que no tuvieron la roncha en la punta de la nariz no, entonces yo puedo inferir que si yo agrando esa muestra a toda la población, aquellos que tengan la roncha en la punta de la nariz van a tener la enfermedad X. No necesito estudiar a todo Catamarca en ese caso. ¿Se entiende esto? Entonces, universo es el total de las personas o de los elementos que cumplen con una característica que yo necesito estudiar. La población es un poco más acotada. Va a tener, además de esa característica que tienen todos, algo adicional que me hace elegirlos entre ese universo. Puede ser el sexo, la edad, el nivel de estudios, cualquier cosa que a mí me haga seleccionar a esa parte del universo, que es la población. Y dentro de la población, de acuerdo a las dimensiones que tenga ese grupo, yo voy a elegir específicamente a determinados individuos. ¿Sí? Esto va directamente relacionado con el tipo de resultados que yo quiero obtener. A veces la población, por ejemplo, en el caso que yo les decía de los trabajadores de salud, si yo tengo un universo que son todos los trabajadores de salud del Hospital Mondongo y quiero estudiar la exposición a las radiaciones ionizantes, cuánto marcan los dosímetros, quizás mi muestra sea la misma que la población. O sea, que yo puedo estudiarlos a todos los técnicos radiólogos y no necesito diferenciar nada. Entonces la muestra es toda la población. Por eso va a tener que ver con qué específicamente yo quiero estudiar. Y bueno, y existe la unidad de estudio que va a ser cada una de las personas que pertenecen a mi grupo de muestra, no a todo el universo ni a toda la población. La unidad de estudio va a ser cada uno que yo voy a estudiar, ¿sí? Sobre el que le voy a preguntar si el embarazo lo programó, cuántos hijos tiene, todo eso, en ese caso de las técnicas radiólogas que se embarazan. Cada una a la que yo le hago todo este cuestionario va a ser mi unidad de estudio. Eso quiero que lo tengan claro, que tomen nota, porque va a ser fundamental para elegir la muestra de lo que ustedes vayan a estudiar y es pregunta de examen. Los que vayan a final probablemente se los pregunte, probablemente no, que sepan diferenciar. Aparte, el año que viene tienen metodología de la investigación y lo van a usar esto. Bueno, la clase pasada habíamos visto las técnicas de frecuencia para poder estudiar determinadas cosas, como la media, la mediana, la moda. Vamos a estudiar más cosas con frecuencia, pero todavía no. Hay otra forma de realizar estadísticas que tiene que ver con la comparación. Una forma que yo tenga de relacionar dos variables y establecer una asociación. El caso más ejemplar, que es con el que se inventa esta tabla que vamos a ver ahora, es el del cáncer de pulmón, entre las personas que fumaban y no fumaban. ¿Sí? Entonces yo relaciono algo que observo en una población con variables independientes que si están presentes me pueden dar más probabilidad de que ese hecho que yo estoy observando suceda y si no están presentes no, por ejemplo.
Si yo no puedo establecer esa asociación, esa variable la descarto. Vamos a ser más gráficos. Voy a ver si puedo poner la pizarra. A ver, esperen. Si no, se los hago en una pizarra de verdad. A ver. A ver, vamos a ver. Antes de seguir con esto, ¿ustedes saben diferenciar variables dependientes de variables independientes? ¿Vieron eso en funciones por ahí con Rachel? Variable dependiente, variable independiente. Que yo recuerde, no. ¿Cómo? Que recuerde, no. Bueno, por ejemplo, vamos a explicar esto que es básico, si no, no podemos hacer los ejercicios. Supongamos, en un examen, yo por cada respuesta correcta que tengo, voy a obtener un punto. ¿Sí? Esa es una variable independiente. Mi respuesta va a ser correcta o incorrecta. Es independiente del resto de las preguntas que haya en el examen. En esta pregunta que estoy respondiendo, mi respuesta va a ser correcta o incorrecta y no importan las otras preguntas. Es independiente. ¿Sí? Por cada una que yo conteste bien, voy a obtener un punto. En este caso, la variable dependiente, ¿cuál sería? La nota que yo me saco. Va a depender de la cantidad de veces que yo respondí correctamente, de esas variables independientes. ¿Sí? La variable independiente modifica su valor, en este caso correcto o incorrecto, sin importar las otras variables. La variable dependiente va a depender de todas las variables que yo haya tenido para obtener un resultado. En este caso, que es el que más mejor se me ocurre, sería la nota. ¿Sí? La nota es mi variable dependiente. ¿De qué va a depender? De cuántas variables independientes yo contesté correctamente. ¿Entienden esto? A ver, por ejemplo, supongamos que yo voy a un kiosco y compro alfajores. Cada alfajor me sale 100 pesos, supongamos, no sé ni cuánto vale un alfajor. Entonces, yo gasté, no sé, compré 6 alfajores, supongamos, gasté 600 pesos. Acá, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? Escucho. Y la dependiente es el gasto que hago. Exactamente. Independiente va a ser cada alfajor que yo compro. Si yo compro 10 alfajores, voy a gastar 1000. El 1000 va a depender de la cantidad de alfajores que compré. Entonces, los alfajores no dependen de cuánto yo tengo para gastar, dependen de la gana que yo tenga de comer, si se quiere. O sea, son variables independientes. Yo voy a comprar alfajores. La cantidad que compro me va a dar un monto, que es la variable dependiente en este caso, que va a ser el precio, lo que yo pago. Otro ejemplo, a ver, para los que no lo tengan tan claro. Si yo salgo a correr a la mañana, me levanto, me voy a correr. Por cada kilómetro que yo corro, gasto 100 calorías. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La independiente serían las calorías. No, es justo al revés. Si yo corro por cada kilómetro, gasto 100 calorías, la variable independiente va a ser cada kilómetro que corra. ¿Cuántos kilómetros corrí? Puede ser 8, 15. La variable dependiente va a ser el gasto de calorías que hice. ¿De qué va a depender? De cuántos kilómetros corrí. Yo elijo ¿Sí? cuánto correr, pero las calorías van a ser en función de eso.
Claro, eso no Chicos, lo está puedo perfecto. elegir. Eso, yo puedo elegir cuántos kilómetros corro. Las calorías van a ser un resultado, si se quiere. Esa variable va a depender de la distancia, en este caso. Y que lo hice corriendo también, ¿no? Si no, voy a gastar menos. Bueno, entonces, estas tablas de comparación sirven para relacionar, por ejemplo, dos variables. Se usan más en salud. Para salud son bárbaras estas tablas. Por ejemplo, para relacionar enfermedades con causas, em, tiempos de exposición a determinado contaminante, con la aparición también de enfermedades. Bueno, son muy útiles y son muy simples, entonces se usan mucho. Entonces, ¿cómo se hace una tabla de contingencia, se llama? O tabla de comparación, tabla 2x2, hay distintos nombres. A ver si lo puedo hacer. Vamos, a ver. Acá. ¿A dónde estoy? Me pierdo. Vamos a ver qué se pone en cada lugar. Acá yo voy a tener A, B, A más B. Acá voy a tener C, D, C más D. Em, a ver, A más D, A más C y B más D. Y acá voy a tener el total de la muestra. Entonces, ¿qué voy a poner acá arriba? Mi variable dependiente. Por ejemplo, una enfermedad. Variable dependiente. Acá voy a tener dónde está presente la enfermedad y acá dónde está ausente. ¿Sí? Y acá voy a poner, por ejemplo, mi variable independiente, que van a ser factores de exposición, que yo quiero investigar si son causa de esa enfermedad. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, bueno, si se expuso la persona o no se expuso. Entonces, acá también presente y ausente. Después, una vez que yo tengo los valores acá, de acuerdo al total de mi muestra, voy a tener repartidos los valores en personas que tienen la enfermedad y estuvieron expuestos, personas que tienen la enfermedad y no estuvieron expuestos, personas que no tienen la enfermedad y estuvieron expuestos, y personas que no tienen la enfermedad y no estuvieron expuestos. En base a esos datos, yo voy a obtener distintas cosas, distinta información. Por ejemplo, voy a obtener un riesgo relativo, que se llama, ¿sí? Que me va a establecer una proporción de las personas que estuvieron expuestas y tienen la enfermedad. ¿Sí? Por cada tantos expuestos, por cada tantos enfermos expuestos, hay uno que no está expuesto. Siempre es en relación a uno. De acuerdo a la magnitud de ese número que yo tenga, si yo tengo cada 100 pacientes expuestos, hay uno que no está expuesto, entonces es altamente riesgoso exponerme a ese factor que yo estoy estudiando. Si me da menos que 1, si me da 0,3, por ejemplo, el resultado de ese cálculo, entonces cada un paciente que no está expuesto y se enfermó, 0,3 estuvieron expuestos y no enfermaron. Entonces, quiere decir que los que no se expusieron se enferman más de los que se expusieron. Ese factor es favorable, me tengo que exponer. ¿Entienden esto? Ahora lo vamos a ver en ejercicios prácticos y les va a ser útil. Les va a ser más claro, quiero decir. Entonces, vamos a un ejercicio. Ahí tenemos la tablita. Acá vamos a tener, me falta una línea, esperen. Ahí está.
Mi variable dependiente, tenemos personas enfermas con cáncer de pulmón y personas fumadoras o no fumadoras, enfermos o no enfermos y fumadores y no fumadores. ¿Cuál es mi variable dependiente? En lo que yo estoy estudiando, el cáncer de pulmón. Yo quiero saber si depende de que la persona fume o no fume, ¿sí? Entonces, arriba, donde va la variable dependiente, yo voy a poner cáncer pulmón, ¿sí? Y mi variable independiente es, bueno, acá vamos a poner presente y ausente. Y mi variable independiente es fumar. Entonces, sí o no. Uy. O no. Bueno, vamos a ver. Recuerden que era el lugar del total de casos. Porque los ejercicios no me van a dar todos los datos. Entonces, algunos hay que deducirlos. En este caso sí tenemos todos los datos. Tenemos, a ver, que 647 personas fuman y tienen cáncer de pulmón. 2 personas tienen cáncer de pulmón y no fuman. 622 fuman y no tienen cáncer. Ay, qué trabada estoy hoy, de pulmón. Y 27 no fuman y tampoco tienen cáncer. Bueno, vamos a poner, acá tengo el total de personas que fuman, 1269. El total de personas que no fuman. El total de personas que tienen cáncer de pulmón. Y el total de personas que no tienen cáncer de pulmón, que también es 649. El total de toda la población que yo estudié es 1298, mi muestra. Bueno, entonces, en base a estos datos, yo ya tengo mi tablita completa. Ya estudié todas las personas que tenían cáncer, las que no tenían, las que fumaban, las que no fumaban. ¿Cómo yo voy a establecer una relación entre el cáncer de pulmón y si la persona fuma? ¿Sí? Si la causa es esa o una causa, un factor de riesgo. Bueno, seguimos. Entonces, a ver. ¿Ustedes ven el cursor ahí si yo lo muevo o no? Sí, Ah, bueno, genial. Bueno, habíamos dicho que este era A, B, A más B, C, D, C más D. Con los datos que yo ya tengo, puedo saber, por ejemplo, cuál es el riesgo relativo entre las personas que poseen cáncer de pulmón, cuál es el riesgo relativo de los fumadores sobre los no fumadores. ¿Sí? Para hacer ese cálculo, yo voy a tener que hacer esta fórmula, voy a tener que aplicar esta fórmula. Entonces vamos a poner riesgo relativo es, esperen, ¿cómo era la fórmula? Me olvidé. Es A sobre A más B dividido, todo esto dividido, C sobre C más D. No vamos a hacer toda la cuentita esta, ya la hice. Esto da 7,3. ¿Qué es 7,3 acá? El riesgo relativo es 7,3. Que cada persona que tiene cáncer, por cada persona que tiene cáncer de pulmón y no fuma, hay 7 personas que tienen cáncer de pulmón y fuman. ¿Sí?
Ese es el riesgo relativo, es muy alto. Por cada uno que no fuma, 7 que fuman tienen cáncer de pulmón también. Por cada uno que no fuma y tiene cáncer de pulmón. Acá estamos hablando de que todos tienen. Este riesgo relativo es entre todos los que tienen la enfermedad. De cada uno que no fumaba, 7,3 fumaban. Este es retrospectivo, es con los casos que ya estudié. Otro cálculo que puedo hacer con esto se llama odds ratio, es OR. Este cálculo, odds ratio, lo que me da es una ventaja, es prospectivo, es hacia adelante, ¿sí? Que me va a determinar el riesgo que yo voy a tener de padecer cáncer si fumo. Pero acá no sabemos si la persona lo tiene o no lo tiene. El riesgo relativo es sobre todo los que tienen cáncer de pulmón. El riesgo de los que fuman sobre los que no fuman. El odds ratio, el OR, me va a determinar qué probabilidad tengo de padecer cáncer si fumo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este cálculo se hace OR, vamos a ponerlo en otro color. Se va a hacer con esta fórmula. Cruzada es A por D, A por D, sobre C por B. ¿Sí? En este caso me va a dar 14. Ahí. ¿Qué quiere decir esto? Esto es prospectivo, ¿sí? Quiere decir que las personas fumadoras tienen 14 veces más probabilidades de enfermar de cáncer de pulmón. ¿Se entiende? Es diferente el cálculo que estoy haciendo. Acá es sobre los que ya tienen cáncer de pulmón, cuál es el riesgo que tuvieron los que fumaban sobre los que no fumaban. ¿Sí? Ahora, acá es prospectivo, es hacia adelante. Quiere decir que una persona que fuma, en base a estos datos que yo recolecté y este estudio que hice, yo puedo decir que un fumador tiene 14 veces más posibilidades de tener cáncer de pulmón que uno que no fuma. ¿Sí? Estos cálculos son los que más se utilizan con estas tablas de asociación, con estas tablas de contingencia. Entonces, ¿yo puedo asociar el hábito de fumar al cáncer de pulmón? Sí, completamente. De 1, cuando el odds ratio me da de 1 hacia arriba, quiere decir, cuanto más me alejo del 1, que más grande es ese riesgo. ¿Entienden? Bueno, les voy a dar un problemita. A ver, que lo van a hacer ustedes. A ver, lo van a hacer ustedes y después lo hacemos juntos. Vamos a ver. Tenemos una muestra que son 400 mujeres. De esas 400 mujeres, 30 usan un anticonceptivo X, y no tienen menopausia prematura. No tuvieron menopausia prematura. Ay, pero qué mamerta. Menopausia prematura. Ese es un dato. Otro dato. De las 400 mujeres, 175
no usan el anticonceptivo. Entonces, tienen que calcular el riesgo relativo, RR, el odds ratio, OR, y bueno, eso solo por ahora. Hay que calcular, les doy unos minutos, el riesgo relativo y el odds ratio con esto. Primero hay que hacer la tablita. Yo la voy a ir preparando, pero no les voy a poner los valores todavía. Bueno, vamos a ir completando el cuadrito. Primero que todo hay que completar el cuadro para poder después hacer los cálculos. A ver. Yo tengo estos datos que me da el problema. Ahora tengo que completar el cuadro. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a empezar por los datos que puedo sacar más rápido. Yo sé que en total tengo 400 mujeres y que no usan anticonceptivos son 175. Entonces hago 400 menos 175 y me va a dar la cantidad que sí usan. ¿Sí? Si yo sumo estos dos me da 400. Ahora sé que tengo 225 mujeres que usan el anticonceptivo. Tengo que saber cuáles tienen menopausia y cuáles no. Sé que 30 no. Entonces sé, si resto 30 de 225 voy a tener 195 que tienen menopausia prematura, está presente y usan el anticonceptivo. 300, había un dato más acá arriba que no les di, acá se los anoto, pero ahora lo completamos. 304, claro, no lo podían sacar. Tienen menopausia prematura. Ahora sí, este acá tendría que estar en negro, porque ya lo teníamos. Perdón, mala mía. Este dato también se los tenía que haber dado. Hay 304 mujeres que tienen menopausia prematura. Ya sabemos que 195, lo hicimos recién, usan el anticonceptivo. Bueno, la diferencia entre estos dos, entonces, esperen que cambie el color, no lo usa. Que es 109. Ahora voy con estos dos. 175 no lo usan. De esas 175, 109 tienen menopausia. La diferencia, que es 66, no tiene menopausia prematura. Y ahora sumo estos dos, acá me da 96. Ahora sí, ya tengo todos los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a sacar el riesgo relativo. Para sacar este riesgo relativo, entonces voy a poner A, que era este, dividido A más B. A más B, 225. Todo esto sobre... Esperen que bajo un cachito. Todo esto va a ser sobre C... No, C no. El número tengo que poner. Sobre C, que era 109, dividido C más D, 175. ¿Sí? Entonces primero resuelvo esto y después esto. Esto me va a dar 0,87 sobre 0,62. Lo que da 1,4. Riesgo relativo, vamos a ponerlo bien. Entonces, riesgo relativo es igual a 1,4. ¿Qué me indicaba este riesgo relativo? Que cada una mujer que tuvo menopausia prematura y no usó el anticonceptivo,
hay 1,4, diríamos, hay otra, es muy bajito el riesgo, ¿sí? Hay 1,4 que tuvo menopausia prematura y sí usó el anticonceptivo. En este caso, no podríamos asociarlo con la muestra que tenemos, ¿sí? Porque me da 1 casi. Entonces, el riesgo sería de más ese 0,4. Existe, pero es despreciable. Ahora vamos prospectivamente, la odds Profe, ratio. ¿cómo se lee eso de vuelta? Sí, el riesgo relativo me va a dar Cada una mujer. cada una mujer que tiene menopausia prematura y no usó el anticonceptivo, hay 1,4 que tiene menopausia prematura y sí lo usó. ¿Sí? Es casi despreciable, es un poquito más de 1. No, no puedo establecer como regla que todas las que tomen el anticonceptivo, que todas las que tomaron el anticonceptivo, porque recuerden que es retrospectivo, es sobre la muestra. No, yo no puedo decir que todas las que tomaron el anticonceptivo tuvieron más riesgo de tener la menopausia prematura o atribuírselo como causa. Ahora, cuando yo hago el estudio prospectivo, en base a estos datos, van a ver que voy a tener otros resultados. El estudio prospectivo es odds ratios, que me va a decir que A más D, A por D, perdón, lo tengo por acá, 195. 195 por 66, dividido C por B, 109 por 30, me va a dar 3,9. Entonces, no sé, ¿alguien le dio otro resultado? Ay, Dios. Bueno, el odds ratio, esta razón de ventaja, me da 3,9. ¿Qué quiere decir esto? Porque recién dijimos que de las mujeres que yo estudié, no puedo atribuirle el uso del anticonceptivo a la enfermedad, o a la menopausia, no es una enfermedad, la menopausia prematura, porque me dio 1,4. Es muy bajita la relación que me da. Ahora, cuando yo hago una prospección hacia adelante, me da que 3,9, casi 4, las mujeres que utilizan ese anticonceptivo tienen 3,9 veces más probabilidad de tener una menopausia prematura. Es este 0,4 de más que tengo acá, es este casi 4. Hay una relación, ¿sí? Entonces, de las mujeres que estudié, a lo mejor fueron pocos casos para obtener ese riesgo relativo. Podría ser. Pero cuando yo hago una prospección hacia el futuro, me dice que las mujeres que tomen el anticonceptivo van a tener casi 4 veces más probabilidad de tener menopausia prematura. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Teniendo la formulita, lo más complicado por ahí les puede resultar al principio, hasta que tomen un poquito de práctica, obtener estos datos. Hoy fue difícil porque yo no les di un dato, eso no fue culpa de ustedes. Pero si no, siempre se sacan rápidamente. Bueno, acá tenemos esto que tiene que ver con los factores de riesgo. Podemos también acá obtener otro tipo de información en estos estudios de contingencia. Por ejemplo, yo puedo preguntarme, ¿qué porcentaje de las mujeres que estudié no tenía menopausia prematura y no usó el anticonceptivo? Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Es una reglita de 3. Las mujeres que estudié eran 400. 400. Esto es el 100%. Bueno, 400 mujeres es el 100%. ¿Y yo qué pregunté? ¿Cuántas no tuvieron menopausia prematura? ¿O qué pregunté?
Sí, eso, profe. Bueno, que no tuvieron menopausia prematura eran 96, por ejemplo. Entonces yo acá hago el calculito. Calculadora. $96 por 100 sobre 400. Da 24, profe. ¿Cómo? Da 24. Perfecto. Entonces, el 24% de las mujeres que estudié no tuvieron menopausia prematura. Yo puedo sacar estos porcentajes. Puedo preguntar otro porcentaje de las mujeres que no usaban anticonceptivo y no tuvieron, ¿cuál fue el porcentaje de mujeres que no usaron anticonceptivo y tuvieron menopausia prematura, por ejemplo? Y ahí tengo que usar esperen que me apareció el cartelito, el 30 para sacar el porcentaje. Bueno, los ejercicios van en ese sentido. Yo les voy a dejar ejercicios. Háganlos, no sean tontos. Se perjudican ustedes si no los hacen. A mí me da igual. Pero ustedes al momento de tener que rendir un examen o cuando tengan que hacer su trabajo práctico, no van a poder. Em, Son muy fáciles estos ejercicios. Después vienen unos que son más complicados. Así que yo les recomiendo que empiecen a hacerlos. Esto se los voy a dejar. Y ahora, bueno, ya terminamos la clase. Lo que les pido que a los que van a dar, a exponer en la feria del viernes que viene, se queden unos minutitos. Así cerramos algunos conceptos. Los demás, buen fin de semana largo, no cometan excesos, pórtense bien.